siempre he sido un joven con bastante suerte, tanto en el amor como en la familia. Nunca me he metido en pleitos o peleas y por eso en mi vida adulta logré bastante fácil tener ahorros, trabajando como camionero en todo el país de Rumanía. Rumanía, al ser un país mediano, hacía que los transportes nunca durasen más de un día, no como países como Alemania, que te hacían estar varios días fuera. Por suerte, yo hacía solamente transporte nacional y podía ver a mi esposa y mi hijo recién nacido con cierta facilidad. Eso me hizo muy feliz, puesto que me permitía ver nuevos paisajes con mucha frecuencia y a la vez disfrutar de mi vida en familia. Todo era perfecto, sin contar la cantidad de horas que hacía, pero no me importaba. Siempre he sido una persona muy trabajadora. Lo que yo no sabía era que mi esposa me fue infiel. Ella fue tentada por un hombre que podía pasar más tiempo en casa, y eso a ella la convenció. No podía culparla, pero tampoco podía estar de acuerdo con su decisión. Era cierto que yo pasaba muchas horas fuera, pero el hecho de la infidelidad para mí no era un argumento. Terminé divorciándome, de una forma pacífica y calmada. Ambos éramos personas muy racionales y llegamos a un acuerdo muy sencillo. Ella compartía conmigo la custodia y yo podía pasar tiempo con mi hijo. Dentro de los malos escenarios era el que más me convencía, pero eso solo fue el principio, puesto que a los 2 meses de divorciarnos me enteré por medio de mi ex suegra de que mi ex esposa había sido asesinada. Su asesinato fue brutal y todos decían que el posible asesino era yo. No había ninguna prueba, pero su actual pareja era un policía y de alguna manera creó unas pruebas incriminatorias hacia mí, alegando que si la justicia no era capaz de tener los ojos abiertos, él mismo se los abriría. Logró de alguna manera conseguir un testigo. Ese testigo era una ex vecina nuestra, que se mudó a una ciudad colindante por trabajo. Él consiguió que ella quisiese ir a testificar contra mí, y el juicio, sin importar las pruebas de mi abogado a mi favor, no obtuvieron ningún efecto. Es más, simplemente lo agravó, porque parecían las excusas de un culpable. Pasé 2 años en prisión por un crimen que no hice. Al salir, intenté buscar trabajo en mi anterior empresa, intentando buscar el puesto en el que estaba. Pero el puesto obviamente estaba ya ocupado. Ese puesto lo tenía un compañero que ya llevaba 2 años en el mismo y ya tenía la misma experiencia que yo antes de irme. El jefe, sintiéndolo mucho, me dijo que probase en otro lado, pero en Rumanía un ex convicto difícilmente encuentra un trabajo honrado. Y busqué durante 6 largos meses un trabajo, todos sin ningún resultado positivo, hasta que me acordé de un amigo que me debía un favor. Mi viejo amigo vivía en la región de Hunedoara, pero no en la misma ciudad. Él vivía en Petroșani, concretamente cerca de una de las minas de carbón más grandes de Europa. Y aunque sus días de gloria ya habían pasado, algunas seguían funcionando. No a máxima capacidad, pero sí lo suficiente para tener una gran flota de mineros con ella. Esa mina era la mina de Vulcan. La mina de Vulcan era una mina de carbón que exportaba carbón hacia Francia. Me ofreció un puesto de minero ahí. Decían que mis funciones no solamente eran de estar en la mina, sino que también fuera un trabajo físico que me ayudaría a distraerme de tantos años de remordimiento por algo que no hice. Teniendo en cuenta las opciones que tenía, acepté a regañadientes, obviamente. Mi viaje desde la capital fue simplemente nostálgico, recordando mi anterior vida como camionero y mi cálido hogar junto a mi ex esposa e hijo. Tenía que visitar a mi hijo cuando consiguiese estabilizarme de nuevo y volver a formar parte de su vida. Mi lugar de residencia de ahora en adelante iba a ser el Valle de Jiu, un valle salpicado de color negro, debido a las décadas de explotación minera en la región. Las aguas estaban contaminadas y el río que antes pasaba por la región era casi del color del barro.
Llegando a mi lugar de residencia, viendo la región, me di cuenta de que la gente estaba orgullosa de su trabajo, aunque no tuviese otra opción. El valle siempre tuvo a la minería como fuente principal de ingresos. La gente lo aceptaba de manera estoica y solemne, pero no negaba que si hubiese otra opción, la elegirían sin dudarlo. La minería era una profesión complicada y sobre todo con una esperanza de vida baja, aunque realmente bien remunerada, sobre todo ahora en la Unión Europea. Mi amigo llamado Colin me esperaba en la entrada del barracón que sería ahora mi nuevo hogar. El barracón tenía el mismo objetivo que cualquier otro barracón: albergar a los hombres que no vivían en la región y darle una casa temporal para que pudiesen descansar mientras que trabajaban en algunas de las distintas minas que había en ese valle. Él me dijo que la de Vulcan era la más segura y la que mejores condiciones tenía. Él trabajaba ahí y me recomendó como su ayudante. Mi sueldo inicial era de 2.800 euros, un sueldo superior al que tenía como camionero, que no era bajo. Él me dijo entre dientes que era debido a la dificultad de la extracción del material, que cada vez era más complicado debido a la dificultad de encontrar nuevas vetas, y las que había eran complicadas de acceder para un hombre que tenía una estatura grande. Yo tenía la virtud de ser un hombre de constitución mediana, ligera y pequeña. Eso me hacía un minero excepcional, según sus palabras, aunque me dijo que la única condición que tenía ese trabajo era seguir unas normas de manera muy estricta por mi propia seguridad. Yo lo veía normal, al fin y al cabo era un trabajo de riesgo, y un trabajo de riesgo necesita seguir unas ciertas pautas para mantener mi propia seguridad física intacta. Al fin de cuentas, si no las seguía, no sería el primero en sufrir un accidente en la mina. Los accidentes en la mina no eran como en otro trabajo, porque los accidentes aquí podían suponer la pérdida de un brazo o grandes problemas respiratorios. Al entrar al barracón me dijo que el mismo estaba dividido en 3 plantas, todas con una habitación y con sus correspondientes servicios y pequeña cocina improvisada. Me dijo de que leyese las normas esta noche antes de ir a dormir, para que en la mañana ya estuviese mentalizado y preparado para el trabajo. Yo le decía que no había ningún problema. Veía que eran ya cerca de las 8 de la tarde, lo cual significaba de que tenía que ducharme y prepararme para el día de mañana. Él me dijo que los primeros días serían bastante tranquilos para mí, que él sería el que sería mi compañero veterano, y que esta noche descansase plena y tranquilamente. Al entrar a la habitación noté una pequeña habitación cálida y tranquila. No me costó desempaquetar mis ropas porque no tenía muchas. La mayor parte las dejé en mi anterior casa donde falleció mi exesposa, y en la cárcel no la necesitaba. La ropa que tenía la vendió la nueva pareja de mi exesposa y la nueva ropa me la proveería la empresa, así que yo no estaba preocupado. Al abrir la lista de normas que me dio mi amigo antes de irse, me di cuenta de que eran 10. En la nota ponían las normas y un pie de página que decía: normas para mi viejo amigo, firmado Alex. Me pareció bastante tierno por su parte poner esa nota de pie de página para mí, y procedí a leer las normas. Norma número 1. Siempre llevar pilas de repuesto para el casco en caso de cualquier cosa. Norma número 2. Revisar bien los niveles de oxígeno y gases dañinos todos los días antes de entrar en la mina. Fijarse bien en los gases sulfurosos. Norma número 3. Preguntar el nombre de tu compañero veterano que venía contigo ese día. Si es Marcelo, decirle que te encontrabas mal. Ese día te lo podías tomar de descanso. No te preocupes, todos los mineros firmaban una entrada antes de ir al subterráneo, así que eso era suficiente prueba de que Marcelo estaba. Norma número 4. Si en la mina te encuentras con una persona con una voz anormalmente grave, no le hables, haz como si no existiese. De lo contrario, las consecuencias están por tu parte. Norma número 5. Si haciendo tus labores de minero detectas un leve olor a azufre,
Sal de inmediato de la mina, sin importar los ruidos que tengas detrás o las voces que te llamen de vuelta. Norma número 6. Si escuchas risas de personas teniendo una fiesta o una celebración, no vayas a mirar. Continúa tu camino. Norma número 7. Nunca cojas el suministro de agua para mineros a partir de las 17 horas de la tarde. Norma número 8. Si encuentras herramientas o objetos mineros tirados, no te los lleves contigo, déjalos donde alguien pueda verlos. Norma número 9. Si encuentras metales que no corresponden con el tipo de mina en la que te encuentras, no los extraigas, déjalos donde estaban. Norma número 10. Sal siempre cuando el compañero veterano te acompañe. Él sabe la hora de entrada y salida de vuestro turno. La mayor parte de las normas, en esencia, me parecieron supersticiosas, pero recordé que los mineros eran gente muy supersticiosa. Pasar tanto tiempo en un medio oscuro sin la luz del sol afectaba la mente de cualquiera, y era normal que ellos buscasen normas que los atase a esta cordura. Lo vi como una forma hasta racional de mantenerse sanos mentalmente. A la mañana siguiente, después de un sueño reparador, mi amigo me esperaba a la salida del barracón. Me acompañó donde estaba el almacén de suministros. Me dijo de que mi turno era de lunes a viernes por la mañana. Cada 2 semanas se cambiaba el turno de diurno a nocturno, cosa que lo veía lógico. Al fin y al cabo, no era normal que uno siempre estuviese toda la mañana y otro toda la noche. En el almacén me dio 3 mudas de ropa y las herramientas necesarias. Un pico que podría usarlo para extraer el material, una pala, una luz y unas pilas de repuesto. Las pilas eran recargables y me decía que siempre que veía que las pilas empezasen a gastarse, fuese al almacén para que me diesen un sustituto nuevo. Él me decía que las pilas de litio en una mina duraban de vida media mucho menos debido a la humedad que tenían las mismas. Yo lo entendí rápido y le di la razón. Me dijo que la primera e incluso segunda semana, si le dejaba al jefe, él sería mi compañero veterano. Yo lo agradecí. Al fin y al cabo, me daba bastante ansiedad socializar con alguien nuevo después de mi estadía en la cárcel. Después fuimos a la entrada de la mina para empezar la jornada. La boca de la mina era una gran entrada a la tierra que tenía 10 metros de ancho y 6 de alto, con 2 raíles que conducían hacia su centro. Él, casi de manera ritual, lo primero que hizo fue revisar los niveles de oxígeno y de otros gases que provenían de los sensores que iban hasta la última y más profunda parte de la mina. Vio que todos eran normales para lo que era la mina y me dijo de que revisásemos nuestras pilas. Ambas estaban bien y el repuesto estaba intacto. Me condujo en una vagoneta hasta una nueva veta de carbón que necesitaba ser inspeccionada para ver el volumen de mineros que tendrían que venir para extraerla. Me dijo que esta semana estaríamos solamente nosotros dos para ver la magnitud de la misma. Esto era necesario para que yo adquiriese la habilidad de evaluar las vetas, para así ser cuanto antes independiente de cualquier compañero. Me dijo que se había leído las normas y yo afirmé. Él me miró muy serio y me preguntó de nuevo: ¿estás seguro de eso? Yo le respondí que sí. Él entonces asintió y sonrió. Me entristecería mucho si no lo hicieses. Es realmente importante por tu seguridad. Si no lo hicieses, podrías correr grave peligro. Yo asentí de manera instintiva hacia su pregunta. Después de eso tuvimos una jornada tranquila poniéndonos al día de todo lo que nos había pasado en estos años que no nos veíamos. Al fin y al cabo, él y yo éramos viejos amigos del instituto, y él procedió a volver a su región originaria para trabajar en el negocio familiar, la minería. Mirando la hora él en su reloj de mano, me dijo que eran las 2 de la tarde, que era el momento del almuerzo. Me pidió que fuese al suministro de agua que me enseñó de camino hacia la veta para coger agua para los dos. A mí no me importó. De hecho, hasta me alegró. Me hizo sentirme útil y no un novato después de todo el día enseñándome cosas. De camino al suministro me encontré un hombre que también iba en la misma dirección, saliendo de una de las ramas de las minas. El hombre estaba lleno de carbón hasta arriba. Su piel era prácticamente negra. El hombre me hizo un gesto con la mano saludándome.
Era un hombre alto y muy corpulento. Me saludó con una voz especialmente grave y yo le respondí. Al hacerlo, él se detuvo en seco y simplemente sonrió, volviendo por el mismo lugar del que vino, riéndose de manera estruendosa. A mí me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Cogí el agua y fui con mi compañero. A él le puse mucha más agua que a mí, en el petate que me dio antes de entrar. Al darle el petate, él dijo que por qué no había llenado el mío, y yo le dije de que no bebía tanta agua. Él me miró con un rostro serio y me dijo de que eso no era buena idea, que siempre es bueno que cada vez que iba uno se llenase el petate del todo, porque luego tendría sed y no podría ir a por el agua. Yo le pregunté que a qué venía esa norma, que por qué a veces uno no podía irse a partir de las 5 a por agua. Él me miró de manera seria y me dijo, nunca uno puede ir a partir de las 5. El agua... Bueno, el agua no está buena, ¿vale? Eso es lo que tienes que quedarte. Ya te darás cuenta con el pasar del tiempo. Hazme caso y todo te irá bien. Yo le asentí y también comenté de manera graciosa el encuentro que tuve con el hombre, que le saludé y actuó de una manera extraña. Él, en ese momento, dejó de comer y sus ojos se pusieron como platos. Me preguntó si la voz que tenía él era anormalmente grave, y yo afirmé. Él me preguntó que si yo le había hablado, y yo también le afirmé. En ese momento se puso las manos a la cabeza y me dijo de que esta noche lo iba a pasar realmente mal. Ese día no tuvo ningún encuentro extraño más. Me dijo que las primeras veces ese hombre no hacía gran cosa con los nuevos, pero las siguientes veces no sería tan misericordioso. Él me comentó de que esa persona no era un minero, que era una persona que se hacía pasar por uno y les hacía daño. De camino a la salida, cuando él me estaba comentando historias de su jornada como minero, escuchamos unas risas provenientes de uno de los laterales de las bajadas de la mina. Yo iba a asomarme curioso a ver qué era, pero él me agarró del brazo y me dijo que no fuese de ninguna manera. Me dijo que si de verdad había leído las reglas, y yo afirmé. Le dije que también las mismas eran solamente orientativas, ¿no? Él se enfureció conmigo, me dijo que eran absolutas, que no podía evitarlas. Las normas eran por nuestra seguridad, y no seguirlas podía conseguir que uno muriese. Así que me hizo otra vez hincapié en las mismas. Me las repitió de memoria como si lo hubiese escrito justo ese mismo día para mí. También me dijo que pusiese sal bajo la almohada ese día, por mi propia protección. Yo me reí y dije que yo no era supersticioso. Pocos minutos antes de salir, nosotros nos dimos cuenta de que la mina empezaba a dar un olor fuerte a azufre. Él me dijo que aligerásemos el paso, que estábamos a 5 minutos ya de salir, y eso hicimos. Le pregunté si la mina tenía alguna especie de escape de gas sulfuro, y él me dijo de que no. Esto lo hacía la mina de vez en cuando para asustarnos. Yo no entendía a qué se refería en ese momento, pero días posteriores sí que lo haría. Al salir de la mina me dio la sal necesaria para mí, pero yo a la hora de dormir no le hice caso. Pensé de que eran simplemente las costumbres de un minero supersticioso, y por ende yo solamente las tenía que seguir cuando estaba en la mina a regañadientes. Cuando estuviese solo ya decidiría yo si seguirlas o no, pensé. Y esa noche simplemente fue el preludio de las grandes dificultades que me esperaban. Tuve terribles pesadillas de la mina derrumbándose sobre mí, de risas viniendo de cada pared. Me desperté en varias ocasiones en la noche, pero no importaba. Cada vez que caía dormido, escuchaba esas risas. Así que pensé en la sal. Pensé en ponerla debajo de la almohada. Si de alguna manera mi mente se autosugestionaba de que la sal servía para algo y me permitía dormir. Seguro que había soñado eso debido a tantas veces que él me repitió las normas y mi mente empezó a divagar. Al día siguiente, mientras bajábamos, le comenté lo que me había pasado. Él simplemente se rió de mí y me dijo que me lo tenía bien merecido por no hacerle caso. Yo me enfadé con él, pero aunque decidí no seguirle el juego y tener
la fiesta en paz, por decirlo de alguna manera. No era bueno enfadar a mi compañero en los primeros días de trabajo. Esos días, en la entrada, noté como si hubiese un tono plateado en las paredes. Le pregunté que si la mina era solamente de carbón y él se paró en seco. Me dijo que si había visto algo en las paredes y le dije que sí, que había notado un tono plateado. Él me dijo que por ningún motivo, cuando viese eso, cogiese el material o lo que fuese que viese en las paredes. Era necesario que lo hiciese, si no tendría también grandes consecuencias. Yo empecé a reír y decía que aquí todo tenía grandes consecuencias, y él dijo que era lo normal en un trabajo de riesgo, mientras se reía también. Entendí que en ese momento se había roto un poco la tensión de esta mañana entre los dos, y procedimos a seguir inspeccionando la veta, mientras él me daba lecciones de cómo seguir viendo las vetas cuando yo estuviese solo. Él, he de decir que era un gran maestro, y me dijo que era porque enseñó a muchos mineros antes que él. Él llevaba 20 años en el oficio, y yo me sorprendí. Al fin y al cabo tenía apenas 40 años. Me dijo que él siempre trabajó aquí, incluso cuando estábamos en el instituto. Él los veranos los trabajaba en la mina. Al terminar de comentarme eso, me dijo de que ya era hora de que fuese por agua, y le hice caso. Esta vez de camino no me encontré a ese hombre. Aún así, me encontré un hermoso reloj de plata en el suelo. Pensé en guardármelo en mi bolsillo y cuando tuviese que salir de mi turno, llevarlo al almacén y que ellos me dijesen de quién era el reloj. Me pareció la mejor decisión posible. Lo que no fue una buena decisión fue no decírselo a mi compañero. Al terminar el turno, se me olvidó devolver el reloj. Simplemente me volqué en mis pensamientos mientras volví al barracón. Me senté en mi cama mientras miraba qué ropa de repuesto tenía para el día siguiente. Entonces me saqué del bolsillo el reloj y con remordimiento dije que al día siguiente, sin falta, lo dejaría en el almacén. Si la noche anterior fue terrible, esta era como un infierno, porque soñaba que estaba en mi cama sin poder moverme, siendo observado por un ser horrible, con la piel roja y con grandes cuernos, que simplemente me desgarraba la piel y me hería sin yo siquiera poder defenderme. El dolor era tan intenso que me hizo despertar en medio de la noche. Al revisar mi cuerpo me di cuenta que estaba lleno de numerosas marcas rojas por todo mi cuerpo. Las marcas eran muy dolorosas y con el tiempo se fueron haciendo más claras. Eran unas quemaduras que parecían garras, como si alguien me hubiese pasado metal ardiendo por el cuerpo. Yo desde pequeño siempre he sido gran creyente de lo paranormal, pero nunca en mis propias carnes. Ese acontecimiento obviamente se lo conté a Alex. Mi veterano amigo de las minas me dijo de que ese era el demonio de las minas. Me comentó que su primera aparición tuvo lugar hace 50 años. Esa mina tenía su origen en la época comunista rumana. También fue el momento cuando las reglas empezaron a aparecer. Antes de ese momento, las reglas que tenía que seguirse las minas era la de cualquier otra mina. Tener cuidado con los gases, con las luces y con los desprendimientos. Mirar que estén bien los puntales en las piedras y en las paredes para que el techo no se cayese encima. Cosa que él al principio no me explicó porque no lo veía tan necesario como estas normas. Esas las podría ir descubriendo poco a poco con el pasar de los meses trabajando tranquilamente en la mina. Me dijo que esta vez era más que nada una advertencia, para que no volviese a cometer algún error de infringir alguna regla. Hice caso a mi amigo, y de ahora en adelante tendría más cuidado. Por eso, lo primero que hice fue dejar el reloj dentro de la mina, no fuera, como me especificó las reglas, y empecé con mi trabajo. Me dijo que de ahora en adelante él tendría que irse a la otra mina, así que me quedaría al cargo de otros compañeros veteranos. Insistió a su jefe de quedarse las primeras semanas, pero vio que solamente podría quedarse esa primera semana conmigo, y quería comentármelo en persona el cambio que iba a realizar. A mí no me importó.
Entendía su situación y no podía estar alguien veterano fuera de su puesto durante mucho tiempo. Yo terminé de aprender lo más básico con él y esa semana la pasé sin ningún otro incidente, siguiendo la rutina de traer el agua sin detenerme a mirar ni llegar a una hora posterior de las 5 de la tarde. Seguí las reglas a rajatabla hasta el cambio de semana con otro compañero veterano. El siguiente compañero era un hombre muy reservado, pero igual de eficiente que mi compañero Alex. Me enseñó varias nociones de cómo no gastar tanta energía blandiendo el pico y la pala, habilidades necesarias para que mi trabajo fuese mucho más ameno. Teniendo en cuenta que era un novicio en el arte de la minería, este tipo de consejos me ayudaba muchísimo, porque tras irse Alex, mi trabajo se hizo puramente físico. Esta vez ya no inspeccionaba las vetas, esta vez las extraía con herramientas mecánicas y manuales, dependía del lugar y la inclinación, porque no podía picar el techo, pero sí usar el pico para ampliar suficientemente el túnel para que entrasen las vigas. Ese tipo de trabajo me dejaban exhausto y muchas veces perdía la noción de la realidad y la hora. El viernes, último día con mi nuevo compañero en la mina, decidí tomarme un pequeño descanso. Me di cuenta de que él empezaba a irse y yo me puse a descansar un poco. Le avisé de que me iba y dijo que se iba a esperar conmigo. Me comentó de que no podía hacer eso. Al fin y al cabo, él tenía que irse ya de ya y me dijo que descansásemos fuera de la mina. Yo no entendía a qué se refería con ese tipo de actitud y le dije que no pasaba nada, que solo eran 5 minutos para recuperar el aliento. Él acentuó gravemente que teníamos que salir de la mina en ese mismo momento, no podíamos demorarnos más. Le dije que si eran por las reglas y él me dijo que sí. Él tenía otro tipo de reglas mucho más estrictas que las mías. Me dijo que cuando llevabas cierto tiempo trabajando las minas, se le daba otro tipo de reglas para mantener a los novicios tranquilos. A los novicios se le da menos reglas para que éstos no se agobien de más y abandonen rápidamente el trabajo. El trabajo de minero era un trabajo que tenía pocos nuevos integrantes mensualmente, y eso era malo para el negocio. Así que tenía que cuidarlos de la mejor manera posible. Esta era la mejor estrategia que se les ocurrió en ese momento. Al salir me dijo que la principal razón es que teníamos un toque de queda, no dicho a los novicios, que teníamos que estar antes de las 8 de la tarde, además de que él siempre tenía 2 pares de relojes. Uno era digital y otro era analógico. Haciendo uso de memoria, me acordé de que Alex también tenía 2, así que daba fe de la veracidad de las palabras de mi compañero. También le comenté lo que aprendí con Alex y me dijo de que muchas de esas reglas las hizo un viejo minero llamado Marcel, que murió extrañamente sin ninguno saber el motivo. Simplemente un día no salió de la mina y lo único que descubrieron que quedó de él fueron un montón de restos de carne y hueso en la entrada de la mina. Esto hizo a muchos plantearse la veracidad de las reglas y por eso ahora hacían tanto hincapié en ellas. Le pregunté que cómo me podía defender del demonio y él me dijo que hiciese caso a lo que me dijo Alex, que usase la sal bajo la almohada, pero si pudiese también tener un saquito atado a un colgante en mi pecho. La sal para el demonio era como su agua bendita, no podía acercarse, la detestaba. Ese día fui por la ciudad a buscar suministros y como no, me compré un poco de sal. Sabía de un tipo de sal que era realmente pura, la sal del Himalaya, una sal común en muchos lugares. Pensé que un trozo de sal de Himalaya en un saquito de cuero en mi cuello me ayudaría mucho. Pareció buena idea, puesto que esa noche no soñé ninguna cosa extraña.
Al día siguiente me puse a leer y a relajarme. Estaba muy agotado esos días. Y el domingo me fui con algunos de mis compañeros a jugar en el campo de fútbol cercano en la ciudad. Ese día estaba realmente cansado. No había entrenado de esa manera durante muchos años, puesto que en la prisión yo preferí leer antes que hacer deporte. Por si fuese poco, esa noche, antes de irme a dormir, dos de mis compañeros me tocaron la puerta. Dos de los compañeros que me presentó este nuevo compañero de esta semana jugando al fútbol. Eran sinceramente muy simpáticos y me entendía muy bien con ellos. Me dijeron que había una cantina cerca, que me acercase con ellos a la cantina y me presentaría a otros amigos. El hecho de poder socializar después de tantos años de remordimiento me sentó muy bien y los acompañé. El problema es que yo siempre fui débil al alcohol y ese día bebí de más. La mañana siguiente mi cabeza daba vueltas como una batidora. Sentía ganas de vomitar constantemente, pero recordé de que tenía que ir a trabajar. Así que de alguna manera cogí mis cosas, un pétate con agua y fui a la entrada de la mina. Me esperaba un grande y corpulento compañero con poblada barba, que ocultaba su rostro en el casco de minero. Parecía una persona reservada, y recordando el aspecto en el que tenía que estar, simple y llanamente le daba un poco de decepción solamente mirarme. No me habló mucho, simplemente me dijo que los niveles de oxígeno estaban bien y que no había ningún gas extraño en la mina. Asentí, al fin y al cabo era un compañero veterano, confiaba en su buen juicio. El día pasó apenas hablando con él. Hablamos lo mínimo necesario para yo poder hacer mi trabajo. Lo extraño empezó cuando mi compañero no me mandó a por agua antes de las 5. A las 5 justas me dijo que fuese por ella. Yo le hice caso, aunque al cogerla el agua olía raro, olía sulfurosa. Volví vaciando el petate y no llevando agua. Le dije que el agua olía mal. Él me regañó, me dijo que no había ningún problema y que me dijo que este era el problema con trabajar con novatos, que no entendíamos cómo hacer nuestro trabajo. Me acompañó y cogió él mismo el agua y la bebió delante de mí. Eso me tranquilizó, porque no vi ninguna reacción extraña en él. No es que fuese un conocedor de qué reacción provocaría el azufre en el cuerpo, así que le hice caso. Bebí el agua y para mí sabía a rayos, sabía realmente mal y acto seguido empecé a escupir y a vomitar. Él me dijo que los nuevos no teníamos estómago para nada y simplemente empezó a reírse de mí. Me dijo que continuásemos trabajando y ya bebería agua fresca al salir de la mina, que así me quitaría las ganas de vomitar y el mal de estómago. Me pidió perdón riéndose de mí por esa pequeña broma, ya que según él el agua a partir de esa hora se contaminaba por el azufre. Para mí no tenía sentido, porque si eso fuese verdad, ¿por qué a esa hora? ¿Por qué no antes? Y entonces entendí que no tenía sentido alguno, pero no era la primera vez que sentía que las cosas en esa mina no tenían sentido. Ese día para mí fue realmente demoledor. El cuerpo me empezaba a fallar de lo cansado que estaba por no haber descansado y por la poderosa resaca que tenía encima. Pasadas las 7 le dije que si podíamos descansar, y él me dijo que sí, que ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer en todo el día. Las horas pasaron y yo estaba hablando tranquilamente con él, esta vez él haciéndose cada vez más hablador. Cuanto más tiempo pasaba, más feliz se hacía. No entendía el motivo. Me daba cuenta que su silueta cada vez se hacía más oscura y con el tiempo su piel se volvió negra. En ese momento me di cuenta de una cosa. No había preguntado quién era. Al hacerle la pregunta, él empezó a sonreír. Su sonrisa era de oreja a oreja, llena de dientes puntiagudos. Sus ojos se volvieron como la de una serpiente y le salió una cola roja. Pero bueno, si anoche me viste,
¿Por qué ahora quieres de repente mi nombre? ¿Acaso no nos volvimos amigos? Tus compañeros me llaman Marcelo. ¿Ahora estás contento con tu respuesta? Sonriendo de manera más grotesca que la vez anterior, sonriendo tanto que su rostro parecía una simple máscara de piel, ocultando un ser monstruoso detrás de ella. Al ver esto, yo me petrifiqué. No podía moverme, momento que él no desaprovechó. Se puso de pie y empezó a atacarme. De sus manos salieron unas grandes garras que empezaban a cortar mi piel como si fuese simple papel. En ese momento yo ya había aceptado que un monstruo me iba a devorar ese día. Y justo cuando él iba a lanzarse a morder mi cuello, alguien con un gran martillo le golpeó en todo el costado. El ser aulló de dolor y se apartó, corriendo en la oscuridad de la mina. Yo estaba en shock, pero tuve las suficientes fuerzas antes de desmayarme de mirar quién era. Era Alex, que volvió por mí al ver que no salía a partir de las 8. Aunque no estuviese en mi turno, mi amigo seguía velando por mí. Cuando me desperté me sentí realmente dolorido. Todo el cuerpo estaba lleno de cortes, como si hubiese ido en medio de un huracán. Al despertar, la enfermera que en ese momento estaba haciendo la guardia fue a la oficina a llamar a alguien. En una escasa media hora, Alex apareció. Me dijo que ese día venir en mi ayuda no fue una casualidad. Él esa noche tuvo un sueño extraño. En la entrada de la mina, una mujer se le apareció y la misma le dijo de que corría peligro. Se presentó como mi esposa. Le comentó que si él no venía en mi ayuda, un demonio ese mismo día iba a matarme. Al despertar, él, como era supersticioso, confió en ese mensaje y fue en mi ayuda. Él no pensó de que el demonio iba a ser ahuyentado con el martillo, pero tenía que intentarlo y vio que era efectivo. Esto me hizo no querer trabajar más en esa mina y él me ofreció un traslado a la otra mina funcional en la empresa. Me dijo que la mina de Vulcan para mí ahora mismo era peligrosa, así que me dijo de trasladarme a Libiseni, una mina que no estaba lejos de ahí y que me permitiría estar en otros barracones con otro aire, pero pudiendo seguir manteniendo el contacto con mis nuevos compañeros. Le pregunté por las reglas y me dijo que en Libiseni también las había, pero eran distintas a estas. Eran más, pero mucho más sencillas, con unas consecuencias mucho más pequeñas. La oferta no era para nada mala, y recordaba que yo ya no tenía padres. Mis padres habían fallecido cuando yo estaba en la cárcel, y el edificio donde estaba el piso en el que yo vivía con mi ex esposa ya estaba a nombre de su nueva pareja, y yo, por ende, no tenía nada. No podía presentarme ahora delante de mi hijo ni mantener una relación cordial, porque ahora mismo no tenía dinero. Pensé que esta era mi única alternativa, y que tampoco había tenido consecuencias tan graves en Vulcan. Si esto me permitía continuar y tener un gran sueldo para poder ahorrar, me parecía un precio más que justo. Al fin y al cabo, ahora mismo no me contratarían en ningún lado, y el valor de mí como individuo tampoco lo consideraba alto. Al fin y al cabo, era alguien que no supo gestionar ni su matrimonio ni su hijo. Le dije a mi compañero Alex que sí, que continuaría trabajando en la empresa. Él me dijo que no me preocupase, que los gastos médicos corrían por parte de la empresa. Este tipo de cosas eran bastante habituales. Tenía que haber hecho caso en ese momento a esa alerta roja al decir él eso, pero no, simplemente continué adelante, no dándome cuenta que salté de las brasas a la boca del infierno. Ese día, con esa afirmación tan inocente, respondiéndole a Alex, no me di cuenta, con el estado de ánimo bajo y con la mente tan confusa, mi difunta ex esposa me había salvado del mal que iba a quitarme la vida ese momento.
Iluso de mí, no me di cuenta que habiendo hecho esto, me sentencié yo mismo al infierno, quedándome ahora solamente un escaso mes de vida. Aunque el hospital en Petrosan no era la gran cosa, me ayudó a descansar bien y en 3 semanas ya poder incorporarme al trabajo. La nueva mina de Libishen era igual que Vulcan, seguía la misma estructura, salvo que, según me dijeron los compañeros veteranos, dentro había una serie más de reglas junto a las que ya había en Vulcan. Esas reglas eran que si escuchaba madera romperse, tenía que correr de inmediato a la salida, nunca fumar en la mina y si viese a mis seres queridos no les respondiese y sobre todo no les siguiese. Mi primera semana ahí fue como si hubiese sido en Vulcan. La mina era ligeramente distinta, solo que estaba en una montaña distinta, lo cual era irónico, porque parecía que tenía una estructura realmente similar por ser ambas unas minas de carbón que empezaron en la época comunista. Al ser así, todas tenían una estructura realmente similar porque, en caso de necesidad de cambiarse mineros de una mina a otra, les sería más fácil acostumbrarse. Y así fue. Me acostumbré con cierta facilidad a las entradas principales y las ramas principales de la mina. Como ya sabía prospectar con bastante facilidad, los compañeros se saltaron ese formalismo y ya me adjudicaron a un compañero veterano. Alex insistió encarecidamente al capataz de que le dejase ser mi compañero, pero el capataz decía que no podía hacer este tipo de cosas porque si no sería favoritismo, y por ende los demás compañeros se enfadarían por no poder estar con sus amigos. Alegó que era el único que podía cuidarme bien, porque los demás no sabían cómo tratar conmigo, que era una persona conflictiva. Eso fue lo que le dijo el capataz, para tener un argumento de poder estar conmigo, pero no funcionó. De hecho, me puso un aprieto. Al decirle eso, el capataz me puso bajo vigilancia con los compañeros más estrictos, y si fuese el caso de que yo era una persona conflictiva, me iban a despedir. Era lo más lógico. Así que después de salir de una muerte casi segura, me mezclé en un ambiente laboral bastante turbio, donde todos me vigilaban y los nuevos compañeros que hice dejaron de hablarme. Estuve cambiando con compañeros malhumorados durante 2 semanas. A la tercera me tocó un anciano que parecía realmente simpático. A él, como otros de mis compañeros, se le pidió que me vigilase para ver si era de verdad conflictivo o no. Obviamente, él era una persona mayor y la persona mayor tienen un ojo realmente agudo para ver el tipo de persona que es uno. Y él, en solamente un día de trabajo conmigo, se dio cuenta de que no era una persona conflictiva. Me dijo de que Alex también habló con él y le explicó su estrategia con el capataz que salió mal. Él dijo que no pasaba nada, que no era la primera vez que un compañero intentaba esta estrategia y no salía bien. Era de hecho bastante frecuente. Fue de hecho un compañero realmente agradable, con unas enseñanzas realmente sabias que me ayudaban a llevar el dolor que tenía por la pérdida de mi ex esposa. Asunto al que di muchas vueltas debido a que Alex me dijo que apareció en sus sueños. También se lo conté al anciano, el cual no le sorprendió, aunque tampoco era algo que él conociese. Me dijo que ese tipo de cosas a veces pasaban y que tenía que agradecerlo, que no pasaban por simple azar. Y siendo como era una persona no creyente en Dios, ese acto me hizo creer en él, aunque esa sensación de falsa seguridad duró poco con mi nuevo compañero. Era una persona despreciable. Intentaba aposta mandarme a por el agua a la hora que no era. A veces ni siquiera comprobaba los niveles de oxígeno y ni siquiera se molestó en preguntarme mi nombre, aunque suponía que ya lo sabía. Pensé que era otra de las estratagemas para demostrar si era violento o no, así que decidí resistir lo suficiente hasta que ellos simplemente se cansasen. Al fin y al cabo, la resistencia era uno de mis puntos fuertes. Esa semana escuché más voces que nunca. Las voces me decían
que ese hombre era el hermano de la expareja de mi ex esposa y por eso intentaba arruinarme la vida. Yo simplemente me dediqué a seguir las reglas. Sabía que eso podía ser simplemente para nublar mi mente y desviarme de ellas. Me hice realmente bueno siguiéndolas. Ya las seguía sin siquiera tener que pensar mucho en ellas. Me salían de manera mecánica. Eso era bueno para mi supervivencia. Él vio eso y le enfureció. Así que un día, de manera misteriosa, mi luz empezó a parpadear. Me di cuenta de que estaba solo. Mirando a mi alrededor, no lo encontré por ningún lado. De hecho, ni siquiera sentía que estaba en la mina conmigo. Ese día no había nadie en la mina, de hecho. Y ahí fue donde vi a mi esposa, que me esperaba en una de las ramas secundarias al yo intentar salir de la mina. Me parecía una trampa y no me fiaba de nadie en ese momento. Pero ella era tan real y me atraía con sus ojos y su sonrisa. Era justo como antes. Sentía en el corazón una sensación realmente magnética de ir hacia ella, de dejar de preocuparme por todo y simplemente darle la mano. Pero no caí en la trampa. Justo al darle la mano, vi como si su sonrisa se ensanchase y sus ojos se hiciesen los de una serpiente. Eso me bastó para reaccionar y yo salir huyendo de la mina. Ese día me salvé otra vez por poco, pero esta vez el collar no me quitó las pesadillas de esa noche, porque apareció el demonio que me encontró en la mina torturando a mi ex esposa, como si el simple hecho de haberse aparecido en el sueño de mi amigo para salvar mi vida a ella lo hubiese puesto en una situación realmente comprometida, como si ahora su arma inmortal estuviese en manos de él. Una sensación agridulce tuve al despertar, porque parecía tan real el sueño y sentía tanta culpa sobre mí, que consideré por un segundo tirarlo todo por la borda, pero sabía que esa no era la solución, que todo esto era el simple producto de mi imaginación, que era por el hecho de estar de capa caída, de estar deprimido. Esa mañana, antes de entrar a la mina, le pregunté a Alex por el día anterior y él me dijo de que eso no tenía sentido, de que él estaba a una rama no muy lejana a mí en la propia mina y que había gente, obviamente, que yo no estaba solo, que seguramente fue mi sugestión, porque era cierto que él, antes de salir de su turno, escuchó a alguien gritar y le recordó a mi voz, pero pensó de que era simple sugestión por estar tanto tiempo pensando en mí. Dijo que lo que me pasó podía ser debido al estrés que viví últimamente. Al fin y al cabo, no muchos novatos tenían tan mala suerte como yo, y eran menos aún los que salían heridos en la mina. Aunque fuese extraño, las reglas eran muy efectivas con todos, pero a mí me dio de lleno. Normalmente todos los acontecimientos que salían en las reglas eran bastante raros de que ocurriesen, y que ocurrían uno de vez en cuando cada mes. Yo sinceramente no le di tanta importancia y pensé de que era yo el problema, que simplemente no fui suficientemente atento. Ese día fui con la mente nublada, entrando al trabajo y saludando al anciano. Él me preguntó si todo iba bien y yo simplemente le afirmé. El día pasó y me mandó a por agua. Yo en ese momento volví a conectar con el mundo real y asentí. Al ir a por agua me di cuenta de que el suelo empezó a cambiar. Empezó a tener un tono verdoso, como si hubiese musgo en el suelo. Al yo intentar tocarlo me di cuenta de que no era musgo, era como una especie de líquido. Ese líquido me daba mala espina, era algo que salía de la rutina y eso me puso en alerta. Fui caminando con precaución a por el agua, pero sin querer me resbalé y caí por desgracia sobre mis rodillas. Eso me provocó un gran daño, porque el suelo era de una roca muy dura. Aunque no importaba, aún estaba cerca del lugar donde podía rellenar de nuevo el agua. Lo hice, aunque dolorido,
y con desgana, para así volver con el anciano que me estaba esperando en nuestro lugar de trabajo. Pero al volver, la luz otra vez empezó a parpadear. Esta vez decidí no dejarme ser víctima del pánico, así que intenté buscar las pilas de recambio por todos lados y me di cuenta de que no estaba en mi bolsillo. Pensé que podía haber sido cuando me caí al recoger el agua. Maldije para mis adentros mi mala suerte. Oh no, eso era una regla. Tenía que salir de la mina a cualquier precio, pero no podía dejar al anciano donde estaba, tenía que ir por él. Al ir por él me di cuenta que en el lugar donde antes tenía que estar él ya no estaba. Pensé de que él ya se había ido, así que decidí esta vez correr hacia la salida. Y estando a unos escasos 200 metros, mi luz se desvaneció. Me apoyé en la pared, pero en ese momento una voz grave me empezó a hablar. ¿Dónde vas con tanta prisa? ¿Acaso ya no me echas de menos? ¿No viste cómo me divertí con esa persona tan cercana a ti? ¿No ves cómo te perdoné la vida en ese día? ¿Por qué te vas? ¿Acaso no somos amigos? Al escuchar la voz grave, la luz volvió, y yo enfoqué a donde estaba la voz, pero esta vez no había nadie. No fue como la vez anterior que vi un hombre corpulento. Así que intenté ir de nuevo hacia donde yo consideraba la salida. Aunque no importaba cuánto avanzase, cada vez me sentía más lejos de la entrada. No tenía sentido. Yo sabía que ese era el camino. Al fin y al cabo era solo una línea recta, no podía equivocarme. Otra vez ese ruido. No quería saber lo que era, así que me di cada vez más prisa, aunque tuviese que ir corriendo hacia la salida. Pero mi correr me volvía a resbalar con el mismo líquido verde, y esta vez la luz se fue del todo. Al irse del todo, escuché como pasos viniendo hacia mí a gran velocidad, y yo me escondí detrás de un saliente. Eso parecía haberlo despistado, así que decidí intentar orientarme en la oscuridad. Y en ese momento la luz volvió. Vi delante mía una vieja cabaña de descanso de los mineros, donde a veces se quedaba un guardia para comprobar que nadie entraba a la mina para robar. Intenté entrar dentro, aunque sin éxito. La puerta parecía realmente oxidada. Entonces entendí que el intento de entrar en la cabaña era inútil, así que decidí no hacer más ruido. No vaya a ser que atrajese a ese ser otra vez hacia mí, y continué mi camino. Todo fue realmente bien, porque llegué a ver la luz de la entrada, así que me di cuenta de que mi pesadilla estaba a punto de acabar. Pero en ese momento la luz me falló del todo. Decidí empezar a correr, pero algo muy fuerte me agarró la espalda. La luz no es para guiarte. La luz es para que te proteja de mí. Parecía que todo el intento de despistarlo, de darle la espalda, fue inútil. Me alcanzó sin problema alguno, cosa que a mí ya hizo que mi miedo me superase. Y al verlo de frente, ya de una manera mucho más distinta, me hizo estremecerme. Era un hombre de rostro elegante, unas facciones muy nobles. Aun así, eso era lo único humano que tenía en él. Él tenía un traje rojo, y por si fuese poco tenía unos grandes cuernos que salían de su frente pronunciada. No hacía falta ser un genio para darse cuenta que estaba delante del mismo diablo, o así lo había interpretado yo. ¿Eres acaso el diablo? ¿Pero por qué estás aquí?, dije yo sin encontrar las palabras adecuadas para el momento. Él se echó a reír delante mía. Dijo, no soy ese señor tan anciano. Yo me dedico a asuntos mucho más mundanos. Él tiene sueños de grandeza y gloria que sabe por dentro que nunca alcanzará.
Yo tengo una idea mucho más flexible y te quiero proponer un trato. La gente aquí suele usar un nombre particular para mí. Puedes llamarme Marcelo. No es mi verdadero nombre porque no lo doy a cualquiera, solamente a los que son dignos de mi confianza. Al fin y al cabo, no hay nada más desagradable que ser traicionado, cosa que es muy común ahí abajo. No, si no hace falta que lo jures. Soy consciente de la naturaleza de los demonios. Pero, ¿por qué? ¿Qué tengo yo que ver en todo esto? Solamente soy un viudo. No tengo nada que puedo ofrecerte. ¿Acaso mi alma o algo por el estilo? ¿No es eso muy cliché? Sí que es cliché. Sinceramente me serviría más tu propia carne y hueso, más que tu alma. Los demonios siempre se fijan en almas que tengan algún valor o que puedan disfrutar de su futuro. Los demonios se alimentan de futuro. Tu futuro sinceramente es nefasto. No es eso lo que quiero. Resulta que tu futuro va a ser prometedor. Prometedor es la palabra más adecuada en estas circunstancias para mí. Así que dime, ¿te gustaría volver a ver a tu ex esposa? Sé que te fue infiel y no terminó la cosa de la mejor manera, pero tu corazón dice que la sigues amando. Y los humanos os gustan esas cosas, ¿no? Arreglar el problema y seguir adelante. Vuestras vidas son tan efímeras que seguro que no será maltrato. ¿Me equivoco? Teniendo en cuenta que me has estado persiguiendo sin problema por la mina y que eres un demonio, ni siquiera voy a preguntar dónde has descubierto esa información. ¿Eres el mismo demonio que me atormentó por las noches? No lo soy. Ni siquiera soy el demonio de esta mina. Y sí, es un demonio. Vale, ahora respóndeme a mi pregunta. ¿Quieres o no quieres? Pero... sí. ¡Que me respondas! ¿Sí o no? No tengo tiempo para tus juegos. Tienes que entenderlo, mortal. Mi tiempo aquí no es como el tuyo. ¿Te ha quedado claro? Ahora dime, ¿sí o no? Veía que el demonio cada vez se impacientaba más, y eso me hizo que pensar. ¿Qué trato es el que te interesa para que te pongas tan impaciente y me busques a mí concretamente? Este fenómeno que hay en la mina no es eterno, y es en el que yo me puedo materializar. He de decirte que no queda mucho tiempo hasta que este fenómeno sea erradicado por esos... bueno, esa gente que para vosotros es una esperanza y para mí un incordio. Van a llegar en pocos días. Me llevan incordiando varios años y sinceramente quiero deshacerme de ellos. Tú solamente tienes que ser mi títere. No tienes que hacer nada más que entrar en esa agencia. Tienes que resolver estas reglas. No te preocupes, yo te facilitaré todo. Lo importante es que quiero que seas mi espía dentro de Acre. Y a cambio, yo te devolveré a tu esposa, tal cual la dejaste. Es decir, siendo una persona de carne y hueso con su alma intacta, pero eso sí, los recuerdos que tenía antes. Todo lo que habías hablado con ella se quedará también. Es parte del trato. Al fin y al cabo, yo no soy Dios. Sentía el corazón a mil. Esta situación me estaba sobrepasando. Tenía muchas ganas de volver a ver a mi ex esposa, sin importar cómo hubiésemos terminado. Durante mi tiempo en la cárcel me sentí culpable por lo sucedido y sabía que si hubiese estado al lado de ella, las cosas habrían sido distintas. Oye, vuelve a la realidad. No tengo mucho tiempo, ya te lo he dicho. ¿Sí o no? Si no lo haces, buscaré otro que sí pueda, ¿vale? No creas que eres especial o único, ¿ok? O lo aceptas o me voy ya.
Al fin y al cabo, soy un demonio bastante ocupado. Sí, vale. ¿En qué consiste el trato? ¿Tengo que firmar algo o tal? No, eso es muy burocrático, muy antiguo, muy arcaico. Con que me des un pequeño juramento, en caso de romperlo, yo me llevo, sí, eso, el cliché de siempre, tu alma, y estaremos en paz. Eso sí, recuerda esto, un demonio siempre cumple su trato. ¿De acuerdo? Parecía no tener elección. No tenía garantías que este ser no me destrozaría al decirle que no. Pero con la esperanza de volver a tener de vuelta a mi ex esposa me era más que suficiente. Había vivido demasiado tiempo atormentado. Y criar a un hijo, estando como estaba, destrozado y roto, no era el mejor ambiente para un niño sano. No quería transmitirle traumas y miedos de mayor, así que acepté y le juré como él quiso. En ese momento mi vista se empezó a nublar y vi como en mi mano una marca aparecía. El demonio al ver esto simplemente sonrió. ¡Fantástico, fantástico! Tengo grandes expectativas en ti. Espero que no me defraudes. El último que lo hizo no terminó muy bien. Eso sí, a nadie le puedes decir mi trato contigo. ¿De acuerdo? Sí, tampoco creo que me pregunten, pero vale. Bueno, todo ha quedado dicho y el trato ha quedado sellado. Ahora, como entenderás, tengo que irme. Un demonio en mi categoría no puede pasarse mucho tiempo sin atender al negocio. Así que si me disculpas, he de irme. Ha sido un placer hacer este pequeño trato contigo y he de decir que tu miedo sabe realmente bien. Después de decir estas últimas palabras, el demonio se desvaneció en la oscuridad de la mina. Y así parecía que todo había terminado, pero no. Aquí empezaba la verdadera acción. Parecía una señal de salida a unos corredores olímpicos. Todo estaba sincronizado. Tras pocos segundos después de haberse ido este demonio, que le puse el nombre de Mefistófeles porque me recordaba a algún demonio que le gustaba hacer tratos que parecían bonitos pero no lo eran. El rugido de lo que era esta bestia sí que me dio verdadero terror. Mefistófeles me podía haber impresionado, sí, pero con este rugido mi instinto de supervivencia me decía que los escasos metros que me quedaban para salir de la mina eran cruciales que los hiciese cuanto antes. Y como buen superviviente que era, eso hice. Salí de la mina para encontrarme a varios compañeros asustados igual que yo, porque ellos también habían escuchado ese temible rugido. Alex estaba entre ellos y me preguntó que si sabía lo que estaba pasando. Yo empecé a actuar diciendo que me había perdido, que mi compañero se había ido antes que yo y que había tenido suerte de haber salido con vida, porque mi compañero fue Marcelo y se me había olvidado. Ese pequeño engaño, que no llegó a ser del todo un engaño, porque sí, entré con alguien que no mire su nombre, así que podía decir que era Marcelo. Y lo dije. Mis compañeros quedaron muy impactados y asombrados al mismo tiempo, a la vez que algunos de ellos me empezaron a hacer preguntas con el rostro muy fruncido, como si lo que les dijese parecía una mentira. Tenía que actuar mejor. No era lo mío actuar, pero mi vida literalmente dependía de este momento, porque sabía que si no conseguía la confianza de mis compañeros, acabaría de alguna manera muerto misteriosamente, porque los mineros eran muy supersticiosos y era el primero en sobrevivir al entrar con Marcelo. Les dije que todo era debido a que seguir las reglas. En el momento en que vi que mi compañero se comportaba de una forma extraña, yo salí de la mina y pareció funcionar.
pareció que ellos lo creyeron. Pero Alex no. Alex me miraba con duda, pero no con rencor. El rencor de todos se disipó, aunque Alex estaba alerta. No me comentó más, me dio unas ligeras palmaditas en la espalda por haber sobrevivido, y yo lo agradecí, aunque sabía que con él tenía que hablar de manera privada. Me sentía terrible porque yo en esencia no había hecho nada malo. Aún así, dentro de mi corazón sentía que estaba haciendo algo profundamente terrible. Esa noche fui donde se estaba alojando Alex. Él parecía que me estaba esperando y me invitó a entrar. Siéntate, siéntate. Ponte cómodo, porque esto creo que va a tener para rato. Yo lo miraba con una mirada culposa, porque me di cuenta de que cualquier ardid o engaño que intentase usar contra él se iba a dar cuenta. Así que tenía que jugar con la verdad a medias. No se me daba muy bien, pero si no lo lograba, tenía que irme de aquí. Sí, es cierto, hay algo que no he contado. Sinceramente no sabría si me ibais a creer, pero me encontré a un demonio. Era terrible, la verdad es que sí, pero de alguna manera logré escaparme. Y luego el rugido ya lo escuchasteis. ¿Seguiste todas las reglas? No lo creo. Creo que se me olvidó mirar si había gases en la mina y cuál era mi compañero. Vale. Ahora entiendo por qué has tenido esa racha de mala suerte. Bueno, me quedo más tranquilo. Pensé que eras el demonio que había salido de la mina de alguna manera tomando posesión de tu cuerpo. Sí, lo sé. A veces los mineros se nos va la olla. Pero créeme, he perdido bastantes compañeros y algo tan loco para nosotros los mineros no lo sería. Esa afirmación me impactó. Yo estaba preparado para perder la amistad de Alex en caso de que no me creyese. Pero lo hice bien, y de no haberlo hecho bien, ¿quién sabe qué habrían hecho conmigo? Él me miraba con unos ojos muy salvajes, como si fuese capaz de cosas que no querría haber nombrado ahora mismo. Bueno, tómate un poquito de licor conmigo. Tenemos que celebrar. Y se celebra siempre con los amigos. Ellos te han dado como la enhorabuena por haber sobrevivido. Pero yo he guardado un licor especial para ti. En ese momento vi cómo se sacaba un licor de debajo de una mesa. En él estaba una cruz. Le miré con un rostro realmente serio. ¿En serio? ¿Acaso todo lo que te he dicho no ha llegado a tu cabeza o qué? Sí, no te preocupes. Es que es mi botella de licor. Yo le miré con ojos dudosos. Sabía que me estaba volviendo a poner a prueba. Así que esta vez usaría el último recurso que se me podría haber ocurrido. El victimismo. Bueno, si así te quedas ya tranquilo, venga, no hay ningún problema. Dame ese licor en el vaso que tú quieras, del contenedor de licor que tú quieras. Pero espero que ya dejes de hacer esto. De verdad, es bastante frustrante. Parece ser como que haber sobrevivido es más un castigo que una bendición. En ese momento los ojos de Alex se pusieron como platos. Parecía ser que eso no se lo esperaba. Con una voz ya más tranquila dijo que era simplemente para terminar de cerciorarse. Yo bebí licor con él y toda la noche fue tranquila. Dormí del tirón. El alcohol ayuda mucho a que uno duerma muy tranquilamente. Abrí los ojos. La noche anterior con Alex me había pasado factura. Me había acostado bastante tarde. Miré el reloj. Eran las 6 de la mañana y alguien me estaba tocando la puerta. Esperaba que fuese algo importante. Al abrir me encontré a 3 hombres vestidos de negro. 2 de ellos eran realmente grandes e imponentes, pero el que estaba delante mía era un hombre de mi altura. Aproximadamente parecía que medía 1,80 m como yo, lo cual no le quitaba crédito ni importancia porque parecía ser el líder. Muy buenas, pertenecemos al gobierno y queremos hacerte una serie de preguntas. Tu cooperación nos será de mucha ayuda y hará que todo vaya de manera más fluida por ambas partes. ¿Y qué quieren discutir conmigo? ¿En qué les podría ayudar? ¿Qué tengo yo que ver con el gobierno?
entiendo que sea un exconvicto, pero de verdad, yo estoy intentando ganarme la vida de nuevo. No, caballero, no se preocupe, no tiene nada que ver con su expediente. Nos hemos dado cuenta de que usted está limpio. Bueno, limpio en nuestro sentido. Sígame, vamos a ir a un lugar cerca de su cantina, cerca de su barracón. Ahí está uno de nuestros coches. Ahí tendremos una pequeña charla. No se preocupe, no le vamos a secuestrar. De todas formas, todos sus compañeros saben que hemos venido. Nos han visto subir las escaleras, pero usted les va a decir que está relacionado con las drogas. No que usted esté relacionado directamente, sino de que nosotros sospechábamos que, ¿vale? Eso les quitará cualquier duda. Pero no sé ni siquiera por qué tendría que hacer eso, por qué tendría que mentir. Es decir, no lo entiendo. ¿Quiénes son ustedes? No se preocupe. Le puedo asegurar que si usted nos ayuda, le saldrá muy beneficioso para usted y ese expediente de exconvicto. Podríamos arreglarlo. El Estado puede ayudarle, así que usted ayuda al Estado. Venga con nosotros. Le garantizo que no tardaremos más de 10 minutos en toda la conversación. Admitía que la pausa y la tranquilidad con la que este hombre me estaba hablando me hacía parecer que el trato que me iban a ofrecer no iba a ser tan desventajoso. Los acompañé sin ningún problema. No parecían tan amenazantes como me estaban acompañando. Es más, parecían guardaespaldas más que unos agentes que habían venido a acabar con mi vida. No entendí por qué pensé eso, por qué iba alguien a querer acabar conmigo. Pero lo importante es que todo fue tranquilo. De hecho, me invitaron a una bebida y yo accedí. Estábamos esperando que alguien se manifestase aquí. Mire, nosotros pertenecemos a ACRE, la Agencia de Control de Reglas Extrañas. Nos dedicamos a resolver estas reglas y buscamos siempre a gente local que haya sobrevivido o tenga conocimientos de ellas. El anterior no pudo manejar el hecho de haber sobrevivido, pero usted parece estar tranquilo. Así que le preguntaré, ¿le gustaría ayudar a su patria, ayudar a que esta gente no sufra más las reglas? Y si eso no le convence, podemos borrar su historial de exconvicto. ¿Y qué ganan ustedes con todo esto? Bueno, es una pregunta que nos hacen bastante a menudo. Usted trabaja en la mina, ¿verdad? Pues yo trabajo resolviendo estas reglas. Y créame, mi objetivo es sobrevivir. Al final del día a mí me gusta cobrar y me gusta llegar a casa. Cualquier garantía para poder terminar una misión con más éxito, nosotros la tomamos. Nuestro objetivo es defender a esta nación y sobrevivir para seguir haciéndolo el día siguiente. Así que dígame, ¿sería usted capaz de ayudarnos? Ahora entendía a qué se refería Mefistófeles. Ahora entendía por qué me había usado de cabeza de turco. Esta agencia no parecía algo... Era una agencia del gobierno, un órgano del propio pueblo que nos protegía del mal. Y yo estaba más que dispuesto a traicionarlo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita de mí? ¿Qué es lo que tendría que yo ayudaros en la mina? Sencillo. Queremos que seas nuestra carnada. ¿Que sea qué? Pero ¿tú eres consciente en el riesgo que me vais a poner? El hombre simplemente continuó con el rostro serio. No parecía importarle en absoluto mi seguridad. Como mucho le importaba si este acontecimiento, mi muerte, hiciese algún alboroto. Más allá de eso no tenía pinta de que le importase más. Chico, llevamos haciendo esto años, no te preocupes, estaremos contigo en todo momento y tampoco vas a ir a ciegas. Iremos contigo dentro de la mina, aunque a una distancia prudencial. Claro, prudencial para que a mí me devore lo que sea que esté dentro y vosotros luego vengáis a rematarlo, ¿verdad? Acto seguido me cortó y no me dejó seguir hablando. Mira, no te voy a dejar avanzar más. Eres simplemente un civil. Y esta opción te la estoy dando por bondad y por empatía. Somos del gobierno y podríamos hacer lo que quisiésemos en esta situación. Y quiero que seas consciente de eso. Lo estoy haciendo por mero civismo, no por otra cosa. Vale, lo entiendo. Era para sentirme seguro. Dentro de la mina han pasado un montón de cosas muy raras y tienes que entenderme que yo buscaba una vida mejor.
Siendo ex convicto no me fue fácil. Sí, yo te entiendo. Lo que yo quiero decirte es que cuanto más cooperes con nosotros, más fácil será para todos. Viendo que había logrado mi objetivo de crear una pequeña empatía en este hombre, me di cuenta que si lograba salir vivo de esta, seguro que lograba entrar en Acre. Ahora era ver cómo había preparado Mefistófeles la mina. Entonces, ¿cuándo entraríamos a la mina? Pues si todo va bien, en un rato. Ve a coger tus cosas. ¿En un rato? Es decir, ¿ahora vais a entrar en mi turno? Sí. Hemos preparado que no entre nadie más en la mina durante todo lo que queda de día. Así que tendremos un momento de intimidad con el ser que está dentro. No te preocupes. A todos se le va a pagar el día de hoy. El gobierno lo ha asegurado. Ah, genial. Muy de acuerdo con eso, sí. Yo dije temblándome la voz. Esto tenía muy mala pinta y, sobre todo, parecía ser solamente el principio. Y así fue, porque en el momento en el que pisamos la entrada, la mina nos respondió. Genial, la mejor bienvenida de todas. Sabe que vamos a entrar y seguramente nos estaré esperando, ¿verdad? Todo apunta a que sí, dijo el hombre de Acre. Ellos parecían estar equipados con armas de fuego que no parecían ser convencionales y un conjunto de frascos que tenían cada uno atado a su propio cinturón. ¿Será alguna mezcla para poder luchar contra demonios? Pregunté yo, y él no respondió a mi pregunta. Para luego decir, mira, tú lo único que necesitas saber es que este misterio, este fenómeno, esta tragedia tiene que terminar ya. Más allá de eso, no vas a conseguir ninguna otra respuesta, así que dedícate a no volver a hacer este tipo de preguntas, por tu propio bien. Entendí el tono de amenaza y ultimátum en su voz, así que decidí continuar mi rutina en la mina. ¿Cuál es el plan que tenéis en mente? Tú sigue haciendo tu rutina, nosotros actuaremos. Un plan brillante, dije yo por lo bajo para que ellos no me escuchen. Al ir bajando por los túneles hasta donde estaba mi lugar de trabajo, empecé a notar cosas extrañas. La primera era una cantidad de sangre por el suelo que invadía todo el túnel, para luego desembocar en lo que parecía ser piel. Esa piel estaba desgarrada como alguien rompiendo un trapo, para quedarse en una roca, como una bandera rota en pedazos y jirones ante el enfado de alguien. Mirando de cerca me di cuenta de que parecía ser el rostro del hombre que me asustó el primer día. Era como si alguien se cansase de usar un traje y simplemente se lo quitase de encima. Sí, de manera violenta y con unas garras muy afiladas, he de decir también, pero parecía como un disfraz roto. Uf, esto se complica bastante, dijo uno de los hombres de Acre. Un demonio de rango D o inferior no sería capaz de usar un disfraz. Esta mina había sido categorizada con el rango D, así que algo aquí ha cambiado. Esa afirmación me asustó y no entendía a qué se refería con los rangos, pero pude entender que era como la dificultad y que parecía ser más peligrosa la mina de lo que ellos estimaron. Malas noticias para mí. Todos nos giramos y miramos en la dirección que venía el ruido. Parecía como si alguien hubiese hecho un ruido excesivo detrás nuestra. Los hombres de Acre no dudaron en encender luces y preparar las armas, para luego encontrarnos con algo que no nos esperábamos. Nos encontramos al hombre misterioso. El hombre misterioso que tenía una voz anormalmente grave, sin piel. Era como si fuese simplemente un títere que ya dejó de ser útil. El hombre avanzó un poco delante nuestra hasta caer inerte al suelo. Esta mina era mía. Era mía. Dejando este último aliento, él murió. Ellos no entendían a qué se referían, pero yo sí lo entendía.
Mefistófeles se había quitado cabos sueltos en la mina para facilitarme el terreno. A esto se refería. Pero si el ente de la mina estaba muerto, ¿qué es lo que había dentro entonces? Fuese lo que fuese, era capaz de hacer algo que nos estremecía la piel a todos, incluso unos veteranos como ellos. Ellos usaban ese tema de los rangos que no llegaba todavía a entender para argumentarse el miedo que sentían en este tipo de misiones, porque sabían que eran humanos como yo y podían morir con mucha facilidad igual que yo. No había nada en el mundo que me preparase para lo que vino a continuación. Delante nuestra apareció un monstruo que tocaba fácilmente las vigas de madera de la mina. Tenía el cuerpo de un 100 pies, pero un rostro mínimamente humano. El ser era inmenso. Medía más de 2 metros de altura, suficiente para intimidarnos y hacer que los compañeros de Acre empezasen a disparar, algo que no parecía ser muy efectivo ante este ser, aunque, como dijeron anteriormente, no eran ningunos novatos. Sin perder el tiempo, lanzaron esos frascos que tenían en su cinturón a ese ser, probando ser muy efectivos, porque la piel del ser empezó a deshacerse como un helado en verano. No opuso resistencia alguna, y ellos aprovecharon para sacarse cuchillos y desmembrar al ser en cuestión de segundos. Aunque el ser no parecía rendirse con facilidad, no se iba a dejar desmembrar, lo cual hizo que los hombres dejasen los cuchillos de lado y detrás de una capa que tenían consigo sacaron un falx. Los falx son armas de la mitología dacia que no vi en mi vida. Armas curvas que existían desde la época de los dacios, hace miles de años, probando ser armas tan eficaces que hasta el Imperio Romano tuvo que cambiar la estructura militar de las armaduras que tenían sus soldados. Arma que aquí fue delimitante, porque el ser ya no pudo defenderse, aunque no sin antes dejar una pequeña sorpresa. Con las últimas fuerzas que le quedaba, probó ser más que merecedor de cortarle uno de los brazos a uno de los miembros, el cual, para mi sorpresa, ni siquiera se quejó. No lloró, ni gritó, simplemente lo aceptó, y mirando con asco cogió las mandíbulas del ser y lo decapitó. En ese punto no sabía de quién tener miedo, de estos hombres que no sé qué tenían de hombres porque parecían tan peligrosos como ese ser, o del propio ser que era tan grande como la altura máxima de la mina, un monstruo que no vi y nunca pensé que iba a ver en mi vida, un monstruo de leyenda. Como te dije, estamos preparados para todo tipo de eventos. Nosotros no nos habríamos metido en la mina sin estar preparados. Decía el jefe del grupo. Mira, has demostrado no tener miedo, cosa muy extraña en un civil. Yo para mis adentros estaba pensando que no es que no tuviese miedo, es que no sabía qué hacer en una situación tan alocada como esa. ¿Qué podía hacer un mero espectador como yo, que no estaba ni siquiera armado y lo único que tenía era un pico y una lámpara encima del casco? Yo era un minero, no era un cazador de demonios. Para mí esto me recordaba a algún videojuego que había jugado algún amigo y había comentado antes. Yo no sabía si lo que estaba viviendo era una alucinación o era real, así que procedí a calmarme. Sí, este tipo de situaciones no son tan extrañas. ¿Sabes? En la cárcel también vi un montón de cosas muy alocadas. Dije yo con un tono serio, intentando hacerme el duro, pero ellos simplemente me miraron aguantándose la risa. Entonces dime, ¿qué has pensado de lo que te dije? ¿Te gustaría unirte a Acre? A Acre siempre le viene bien la gente... Qué bueno, tienes suerte con estos fenómenos. Pero, ¿por qué yo? Si he simplemente sobrevivido. No es así. Mira, estos fenómenos, aunque no lo creas,
tiene una letalidad muy grande, sin importar el tipo de nivel en el que esté. Nosotros le ponemos nivel para luego saber cómo tratarlos, pero no significa que una persona sola no pueda manejarse por sí misma, sobre todo en el nivel que estaba esta mina. Pero algo raro es cierto que pasó. Tenía pinta de que el ser que vivía aquí era un nivel D, pero lo que has visto es su nivel C. Un nivel que muchas veces tiene que ser exterminado por más de una escama de Acre. ¿Escama? ¿Cómo que escama? ¿Qué te refieres? Bueno, eso es un tecnicismo que tú no necesitas saber todavía. Lo que sí te puedo decir es que tú, como todos los miembros de Acre, tienes una suerte excepcional para estar en el lugar adecuado, con el equipamiento adecuado, o en tu caso ahora mismo, con la gente adecuada, que somos nosotros. La suerte es un atributo muy importante en la vida de nuestra especie. Así que dime, ¿estarías interesado? En ese momento vi la seriedad en su mirada. Su mirada, que era la de un hombre de ojos verdes, cambió. Sus ojos pasaron a ser como dorados, y mi instinto me decía que no podía mentir en ese momento delante de él. Me preguntaba si todo lo que había dicho hasta ahora me había pillado, porque al fin y al cabo no estaba mintiendo, o eso fue lo que pensé. Sí, me uniré a Acre. Parece que tendría un lugar ahí, y si me ayudáis a limpiar mi imagen, creo que me vendrá bien, dije yo con toda la inseguridad del mundo. No te preocupes, no te preocupes, a muchos les pasa. Muchos entran con dudas, tratos o secretos. Pero no te preocupes. Acre lo descubre todo, más tarde o temprano. Dijo esto con un tono, aunque jovial, con una mirada igual de seria. En ese momento yo no sabía si me había descubierto o simplemente sabía que estaba ocultando algo. En ese momento yo sentí miedo. Sabía que mi tapadera en ese instante peligraba, cosa que no me hacía gracia alguna. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo formo parte de Acre? Sencillo. Como cualquier empleo, ya sea del gobierno o no, tienes que firmar un contrato. Además, tu ayuda le vendrá muy bien a un nuevo equipo que se ha formado. Están volviendo ahora y, de verdad, le vendrá bien a alguien con una suerte como la tuya, porque uno de sus miembros hace no mucho falleció. ¿Falleció? Sí, el hermano del líder. Pero bueno, ellos también ahora tienen un miembro nuevo, así que creo que no te sentirás incómodo ni te sentirás que sobras, porque él tampoco tiene mucha experiencia. Acaban de terminar una misión y ahora mismo están volviendo a la sede. Te los presentaré de camino.